Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hacer una reseña de este libro, Pueblos Imaginarios, de Cristian Rodrigo Iturralde, editado por Hojas del Sur, del año 2024, del año pasado, que es un libro un libro revisionista. ¿Y revisionista de qué? De la historia oficial, digamos, acerca del indígena americano, la cual dice básicamente que el aborigen o el indígena era un ser pacífico y que el español colonizador era o fue un genocida. Esa es básicamente la historia oficial, la cual intenta refutar con este libro Cristian Iturralde. Que Cristian, es un historiador argentino, nacido en el 79 y tiene 10 libros publicados, todos de corte revisionista. Así que este no es la excepción. El libro está dividido en dos partes. La primera parte que habla de el relato indigenista y la segunda parte habla de a la acción directa. Así se titulan. La primera parte entonces es básicamente un repaso histórico del tema indígena en épocas de la llegada de España a América. Esta primera parte arranca con una serie de mitos o, digamos, posiciones oficiales de la historia respecto del indígena que Cristian ya básicamente trató en un libro de él, publicado varios años antes, titulado 1492, Fin de la barbarie y comienzo de la civilización. Bueno, como les decía, en la primera parte inicia con ciertos mitos acerca del indígena. El primero es aquel que dice que el indígena es originario, de ahí el título, ¿no? Por eso en el título se juega un poco con esto de pueblos originarios. El libro se llama Pueblos Imaginarios. Entonces el mito es, como les decía, aquel que dice que el indígena es originario de América. Cristian lo que dice es que no, que el indígena es un inmigrante, como lo somos todos los habitantes de América. Y concretamente el indígena americano viene, según distintas fuentes arqueológicas y de la historia, de Siberia habría venido, ya sea por tierra, por el estrecho de Bering, cuando estaba unido al continente americano, o ya sea por mar. Entonces, refutada esta cuestión de que el indígena sería un autóctono de América, dice entonces que no tiene por qué tener más derechos que los que no son indígenas. Deberían tener todos los mismos derechos, dado que todos somos en algún punto inmigrantes. Incluso si nos vamos a una escala mundial, básicamente, es decir, si llevamos esto al absoluto, podemos decir que todos somos inmigrantes, a excepción de los primeros pueblos de la humanidad, que hay quienes dicen que se habrían originado en África. Luego dice el tema de el imperialista indígena. ¿Por qué? Porque poco se dice que estos pueblos indígenas o bien sometían a las demás tribus o les declaraban la guerra si no querían ceder sus tierras. Entonces también habla del indígena conquistador. ¿Por qué? Porque según Cristian, el conquistador en realidad fue más el indígena que el español, por una cuestión numérica, porque se sabe que aproximadamente unos 300 españoles vinieron a América y sería imposible que solamente 300 hombres, aparte sin preparación militar muchos de ellos, pudieran contra 11 millones de indígenas. Entonces, hay muchas fuentes históricas que establecen que en realidad el 95% de las tropas, por así decirlo, españolas,
estaban conformados por indígenas. Es decir, que se les unieron los propios indígenas en contra de aquellos indígenas opresores o imperialistas que mencioné antes. Luego habla del genocidio que no existió, es decir, esta historia oficial conforme la cual el colonizador o el conquistador o el que vino de España a América sería un genocida. Cristian dice que esto no es así porque en realidad, por un lado, la mayoría de las muertes hacia indígenas fueron propiciadas por enfermedades, que estos no tenían inmunidad y de enfermedades que traían desde Europa. Y la otra parte de las muertes de aborígenes o de indígenas fueron en manos de otros indígenas. Por esto mismo de que el 95% de las tropas de España estaba formada por propios indígenas. A su vez, dice que el genocidio que sí existió fue aquel que realizaron o que realizaban los propios indígenas contra ellos mismos, con el tema de los sacrificios rituales. Hay una muy extensa documentación en el libro donde detalla todos los sacrificios que hacían, que realmente eran atroces, que constituyeron sin lugar a dudas un genocidio, del que no se habla mucho, insisto. Por otro lado, Cristian también habla de que España le dio derechos a estos indígenas, es decir, que los empoderó en el momento de la conquista, porque Isabel la Católica les dio a los indígenas los mismos derechos que cualquier español de Castilla. Entonces, incluso hay una anécdota que cuenta que Isabel la Católica, cuando vio a Colón traer a indígenas de manera como esclavos, Isabel la Católica se habría horrorizado y lo habría reprendido a Colón y castigado severamente. Otro punto entonces es que el indígena no sería un oprimido, sino es más bien un privilegiado con todas las legislaciones actuales, aquellas que les otorgan tierras por el mero hecho de ser indígenas, los eximen de ciertos tributos o rentas, etc. También el libro habla de las contradicciones del progresismo actual, por ejemplo el feminismo, que apoya esta causa indigenista y sin embargo las mujeres eran las principales víctimas en las tribus indígenas. Por ejemplo, el adulterio era severamente castigado en la relación, pero muchísimo más era la mujer, que muchas veces el castigo era la pena de muerte. Además, las mujeres eran considerablemente más sacrificadas que los hombres en estos sacrificios rituales que les comentaba. Y otra contradicción progresista se da en el homosexualismo, ya que este es otro, digamos, colectivo que aboga por el indigenismo, y siendo que el homosexualismo, la homosexualidad era severamente también castigada por las tribus indígenas, y incluso el castigo era muchísimo más grave para el homosexual que ejercía el rol de pasivo. Y el libro también detalla muchos de estos castigos que realmente fueron abominables. Luego la segunda parte se titula A la acción directa y explica que el indigenismo en un principio era católico. ¿Por qué? Porque los indígenas, después de la llegada de España, se sintieron mucho más cobijados con estos españoles que le daban derechos y los tenían de igual a igual, que con los propios indígenas en este clima de sacrificios y
y hostilidades que reinaba o imperaba en la América precolombina. Christian explica que hacia el 1800 y ya con las independencias americanas, el indígena sí empieza a desplazarse un poco del foco, ya no tenía el mismo rol que tenía en la América colonial, y que esto ya directamente se radicaliza, digamos, es en el siglo XX, y entonces el comunismo, un poco por lo que hoy llamaríamos wokismo, que es esto de llevar la relación o la dialéctica de opresor-oprimido que antes reinaba en el campo de la economía y que oponía al patrón con el obrero, etc. En la actualidad, ahora el wokismo lo que hace es llevar esa dialéctica de opresor-oprimido, pero a distintos colectivos minoritarios para buscar un conflicto o organizarse en contra de un enemigo en común que sería el capitalismo o la derecha mundial. Entonces, Christian dice en esta segunda parte del libro, que el comunismo toma la causa indigenista para justamente tomar acciones políticas. Christian también habla de la diferencia entre el indianismo y el indigenismo. El indianismo no da la opción al diálogo y es muchísimo más radical y extremista y busca el separatismo. En cambio, el indigenismo, si bien tiene una corriente radical que podría asimilarse con el indianismo, tiene otra corriente o un ala mucho más democrática, en donde lo que busca es convivir, digamos, con el mestizo o el blanco. Esta rama democrática busca el plurinacionalismo, pero Christian dice que este concepto en realidad atenta contra el mismo concepto de Estado-nación. Y la ONU, a su vez, como organización globalista, apoya estas separaciones para justamente resquebrantar la solidez de las repúblicas, en este caso latinoamericanas, porque así son posteriormente mucho más gobernables desde una instancia supranacional. Con respecto a la rama violenta del indigenismo, Christian explica las razones por las cuales son considerados terroristas, porque para que exista el terrorismo debe existir uso de la violencia, tiene que haber una organización, es decir, tiene que estar organizada, generar una sensación de fragilidad en las instituciones y tienen que estar publicitados sus actos violentos. Y además tienen inspiraciones ideológicas que hay detrás. En este caso, como decimos, la inspiración ideológica sería el anticapitalismo y el desafío a la institucionalidad vigente. Más adelante, Christian habla de los casos en Argentina y Chile, con el CAM y el RAM, y explica también con muchísima documentación los nexos que existirían entre estas organizaciones y el narcotráfico, por ejemplo. También explica la situación en otros países de Sudamérica y nuevamente documenta distintos casos de vinculación entre estas organizaciones con el narcotráfico de Colombia, por ejemplo, entre otros. Y por último, Christian explica que existe una vinculación entre el indigenismo y el terrorismo internacional y que hay una conexión entre Irán y estos pueblos y algunos pueblos latinoamericanos o jefes de estado latinoamericanos y también organizaciones indigenistas, porque tendrían un enemigo en común. En este caso sería Estados Unidos, el capitalismo y la derecha. Entonces, Irán lo que hace es proveer de armas a estos sectores indigenistas a cambio de ubicación estratégica en el continente americano y también de apoyo a Irán en
en la ONU, por ejemplo. Cristian cita ahí un claro ejemplo con Maduro, que incluso él dice, reivindica no solo a Irán, sino al Islam. Muchas veces ha dicho que le gustaría convertirse a esta religión. Bueno, como conclusión, claramente se trata de un libro bastante provocador, como todo libro de revisionismo histórico, y plantea un poco esto del wokismo, ¿no?, en la rama del indigenismo, esto de que el neomarxismo estaría influyendo en estos grupos latinoamericanos para beneficios mutuos y ante un mismo enemigo en común. Además, lo que hace este libro, como les decía al principio, es un poco desmentir aquella historia oficial conforme a la cual, en muy básicas líneas, el indígena sería el bueno por per se y el español sería el malo per se. Por último, el libro también es importante porque intenta generar debate o concientizar con el tema de la posible existencia entre las organizaciones terroristas, ya no locales sino internacionales, como Irán, con estos grupos indigenistas y los estados latinoamericanos. Muy bien amigos, eso fue todo por hoy. Decime en los comentarios si te gustó esta reseña y de qué otros libros o autores te gustaría que hiciera el próximo video. Hasta la próxima.